muy bien. Cuando quieras. Os hago una breve introducción de dónde vengo. Estuve trabajando en diferentes industrias, siempre relacionado con temas digital, con transformación digital. Por ejemplo, pues, hice proyectos para Inditex, hice proyectos para otras empresas de tecnología también, y un poco pues, trabajando en diferentes sectores hasta que me volví a meter en la música, concretamente en Doctor Music hace unos años, hace 6 años o así más o menos. Y bueno, trabajando en Doctor Music, pues entendiendo un poco cómo funcionaba el sector de la música en directo y viendo de qué manera, pues, con los conocimientos que tengo a nivel de digital, pues podría crear algo, ¿no? que pudiese ayudar a la industria de la música en directo, ¿no? En este caso, pues salí de la compañía hace unos años para montar Break-Even. Básicamente lo que hacemos nosotros en Break-Even es poder dotar de la información y la data suficiente a nuestros clientes, que son los promotores, los agentes y managers, los venues y también las marcas, y lo que hacemos es pues, dotarles de información suficiente para que ellos, gracias a esa información, pues, puedan tomar decisiones en cuanto a pues, cuál es el mejor precio para las entradas, cuál es el mejor recinto para llevar a X artista, etcétera, ¿no? Si podría llegar a tener sentido pues, traer a ese artista a España. Entonces hacemos diferentes análisis que más adelante, cuando veamos la parte de los casos de uso que existen de IA dentro de lo que es la industria de música en directo, ahí ya os enseño un poco más en detalle los casos de uso que tenemos para que veáis casos reales también. Y este es un poco, pues, así a grandes rasgos, un poco lo que he hecho estos últimos años o lo que estoy haciendo. Vengo sobre todo de la parte del negocio. No soy una persona técnica, pero sí entiendo bastante la tecnología, por lo que me toca, pero no soy una persona técnica. Yo tengo equipo técnico en mi empresa, que es la que se encarga de desarrollar pues, todo lo que sería el software, digamos, ¿no? Entonces, os voy a contar todo esto desde una parte más de negocio y más de industria que desde una visión súper técnica, que yo creo que es lo más interesante también de esto. Y aparte de todo esto, hace unos meses hice un curso de Google de IA generativa con la directora de formación de IA de Google a nivel internacional. Entonces, bueno, muchas de las cosas que he aprendido ahí también van a ser parte de este webinar, ¿vale? Entonces, los objetivos que tenemos para el webinar es, por un lado, analizar el impacto que está teniendo la IA y el Big Data en lo que es la industria de la música, tanto la parte grabada como la parte del live, y ver un poco qué herramientas existen. Aquí es donde más tiempo estaremos pues, explicándoos de mi lado las herramientas que existen, algunas de ellas porque existen muchas, os he puesto varias y entraremos en detalle en ver qué hace cada una de ellas, los casos de uso reales que tienen esas herramientas y al final de todo pues dejaremos un espacio para hablar de los retos actuales y futuros y un poco pues, los desafíos y oportunidades que nos encontramos en cuanto a estas tecnologías. ¿Vale? Esta última parte va a ser como más una reflexión personal mía sobre los desafíos en los que nos encontramos a día de hoy. En cuanto a la estructura, empezaremos haciendo una breve introducción sobre qué es inteligencia artificial y qué es Big Data. Entiendo que muchos de vosotros ya más o menos sabéis qué es cada cosa, pero bueno, siempre viene bien como refrescar un poco los conceptos. Luego iremos a lo que es la inteligencia artificial en la creación musical. Ahí veremos diferentes herramientas dentro de diferentes ramas, digamos, de IA. Entraremos en detalle también de herramientas y de casos de uso en cuanto a IA y Big Data en lo que sería la música en vivo. Y lo que os comentaba antes, veremos también un poco los desafíos en los que nos encontramos en el sector en cuanto a estas tecnologías. Y dejaremos un ratito al final para que podáis preguntarme lo que queráis. Vale, entonces, vamos a hacer como un breve resumen de qué es IA y qué es Big Data. ¿Vale? Empezamos por la IA. Para que no sepa en qué consiste la IA, al final, el punto principal de la IA es que permite que las máquinas pues, puedan tomar decisiones o puedan generar contenido, tanto imágenes como audio como vídeo, que lo que hacen es imitar un poco a la inteligencia humana, digamos. Entonces, la IA viene de un campo dentro de lo que es la informática, que lo que hace es crear ciertos sistemas para que puedan pues, realizar tareas que
que pues, requieren que las haga una persona, digamos, ¿no? Lo que hablamos antes de la inteligencia humana. Y además pueden razonar y pueden entender y pueden aprender. Esta es la diferencia un poco de lo que sería la IA. Y en cuanto a lo que es el Big Data, básicamente el Big Data es una gran cantidad de datos que pueden ser datos que vengan estructurados o no estructurados. Estructurados o no estructurados significa que sean datos que vienen con un formato, digamos, o sin formato. ¿Vale? Entonces, pues claro, son una gran cantidad de datos que son muy difíciles de gestionar, tanto de almacenar como de tratar y de analizar, sobre todo con las herramientas tradicionales que tenemos, ¿vale? Entonces hay herramientas específicas para trabajar lo que sería el Big Data. Vale, entonces ahora que ya como partimos de una base básica, ¿no? de qué es la IA y qué es el Big Data, que luego vamos a ver que dentro de la IA vamos a analizar lo que es la IA generativa, que es un poco pues, de lo que más se está hablando a nivel de creación musical. ¿Vale? Entonces, hay una parte que a mí me gustaría, un punto que me gustaría como puntualizar, que es que la IA no viene a quitar la creatividad de nadie, ni a quitar el trabajo de nadie, simplemente lo que hace es poder ampliarla, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en el curso de IA con la formadora de Google, un poco lo que nos comentaba también era que al final la IA no es darle un coche autónomo a alguien, ¿no? Y que sea el coche quien conduce de manera independiente sin que haya una persona controlándolo, sino que es una ayuda a la conducción, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es aumentar la inteligencia humana, digamos, ¿vale? Para poder pues, ayudar, poder hacer tareas que son repetitivas, no tener que invertir ese tiempo a nivel personal, sino que lo haga la IA. O sea, hay muchas vertientes de la IA que lo que hacen es pues, poder ayudarnos en ese sentido y que sea una herramienta extra y no una herramienta de reemplazo, digamos. Entonces, en la parte de creatividad, lo que os pongo aquí, que básicamente lo que hace también es ampliar la creatividad, no quitarla. Entonces, esto, o sea, volviéndonos un poco atrás, ¿no? Y poniendo ejemplos de hace años, que por ejemplo cuando aparecieron los sintetizadores o los secuenciadores, pues hoy es la IA la que se suma, ¿no? Como una herramienta más para poder apoyar al creador en todos los procesos o en todas las etapas de lo que sería la creación musical. Vale, entonces, dentro de lo que es la IA en la creación musical, tenemos que distinguir dos tipos. Uno de ellos es la IA generativa simbólica y el otro la IA generativa de audio. La diferencia es que la simbólica lo que hace es que trabaja con notas, con acordes y con las estructuras musicales, y la IA generativa genera directamente lo que sería el audio final, el conjunto de. ¿Vale? Esto es un poco la diferencia. Ahora entramos en detalle en ver herramientas de IA generativa simbólica y ver herramientas de IA generativa de audio. Entonces, os pongo aquí bueno, resaltado abajo que al final, o sea, todo este tipo de herramientas, quien tiene el control de las herramientas es la persona, porque al final es una herramienta que le está ayudando a crear, no que está creando sola, digamos, ¿no? Sino que es la persona quien tiene siempre el control y al final sería pues como un colaborador o una ayuda extra que tiene el creador, ¿vale? Que te puede ayudar con bloqueos creativos, a darte ideas, etc. Vale, entonces, metiéndonos en detalle sobre lo que es la IA generativa simbólica, vamos a ver varias herramientas. Hay muchísimas. He cogido 5 herramientas para enseñaros lo que hace cada una de ellas y que tengáis en mente también pues, qué herramientas existen en el mercado. Vale, está la de AI Beats, que básicamente lo que hace es generar beats, ¿vale? Está más enfocado a, bueno, hip hop, trap, EDM también. Y lo que haría esta herramienta básicamente es crear patrones musicales, ¿vale? No crearía lo que sería el audio directo. Y esta herramienta es ideal para los creadores que buscan pues, rapidez o inspiración a la hora de crear beats. Luego tenemos Lemonade, que lo que hace es que es un asistente en tiempo real, mientras la persona está creando, es un asistente que tiene a su disposición
y lo que está haciendo es sugerir, ¿vale? En este caso lo que sugiere esta plataforma pues son acordes y melodías mientras la persona está componiendo, ¿vale? Por lo que es, pues es un asistente. Entonces, un poco el objetivo de esta plataforma, o con lo que más ayuda, pues es a salir del bloqueo creativo a la hora de estar creando música, ya que tienes un asistente que te está pues dando ese apoyo, ¿no? Digamos. Después está Chord, que lo que hace es generar progresiones armónicas, ¿vale? Entonces tú puedes elegir un mood y te propone acordes que sean coherentes con ese mood que tú estás eligiendo. Si no, pues eso, o sea, si es una persona que no tiene mucha formación musical, digamos, es bastante útil la herramienta porque es muy sencilla de utilizar y no hace falta tener muchos conocimientos musicales, digamos. Tenemos también Learn Composer, que forma parte de la suite de productos que tiene Learn, y lo que hace es crear pues, líneas de bajo, de piano y de percusión con IA generativa. También lo que permite es pues, definir un estilo y un tempo antes de generar esas líneas. Además, aquí tenemos bueno, esta última plataforma que os añadí, que básicamente lo que hace esta plataforma es convertir palabras o frases, ese input que le damos nosotros, en melodías, ¿vale? Entonces, lo que hace es esa traducción desde la fonética hasta a notas musicales, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto aquí que es muy buena plataforma para crear música que esté basada en ideas o en emociones. Entonces, como veis, hay un montón de herramientas, o sea, estas son 5, hay muchísimas herramientas de IA generativa simbólica. Además, muchas de ellas tienen versiones gratuitas, entonces si queréis entrar podéis empezar a generar desde cero y de una manera muy sencilla. Ahora nos meteremos en lo que sería la IA generativa de audio, que como comentamos antes, es la IA generativa que crea lo que sería el sonido final, ¿no? Entonces, aquí traigo también varias herramientas. La más conocida es Suno, seguramente os suene, porque es una herramienta bastante conocida. Y lo que hace esta herramienta es generar canciones completas, es decir, con voz, con letra e instrumentación, o sea, la canción completa, digamos, ¿no? Entonces, aquí solo necesitas escribir un prompt, pues os he puesto aquí un ejemplo, pero podéis escribir lo que queráis y lo que hace la aplicación es generarte la canción completa en base a ese prompt que tú creas. Que un prompt básicamente es decirle, digamos, a esta plataforma, ¿no? O a cualquier aplicación de IA generativa, pues un poco hacer esa llamada, ¿no? Decirle pues, lo que quieres que te genere. Además, el audio que produce Suno es de muy buena calidad, ¿vale? Que puede ser una canción que esté lista, digamos, o que se pueda reutilizar más adelante. Y está muy centrada en lo que serían voces humanas realistas y producción profesional. Es muy buena con voces en comparación a otras herramientas que al final las voces humanas es de las cosas más complejas para poder generar con IA. Después tenemos Udio, que es muy parecida a lo que sería Suno, pero todavía más, o sea, todavía afinan más lo que sería la expresión vocal. Vale, entonces lo que hace Udio es que permite editar diferentes partes del audio generado, ¿vale? Lo mismo que se puede hacer con Photoshop, digamos, para imagen, pero con sonido. Puedes coger el audio y estar editando en partes muy específicas, ¿vale? También es muy buena para experimentar con estilos pues, más complejos o fusiones de géneros, ¿vale? Y tiene muy buena calidad de mezcla, igual que Suno, y sobre todo también pues, ese detalle emocional en la interpretación, que esto a veces sí falta en algunas herramientas de IA generativa de audio. Vale. Tenemos también Soundburst, que es una herramienta colaborativa que está enfocada en creadores musicales. Vale, lo que hace pues eso, generar intros, transiciones, efectos o loops directamente en el audio. Y no está tan orientada como las otras dos para canciones completas, sino para una producción por partes.
Y es bastante útil para trabajar de una forma creativa sobre proyectos que ya existen. Y simplemente lo que queremos es trabajar una parte de ese proyecto, digamos. Después, hay una herramienta de Google, esta no sé si la conocéis, se llama Google Music FX, que está en fase beta todavía, pero está funcionando muy bien. Y básicamente lo que hace es generar música instrumental desde texto, ¿vale? Entonces podemos escribir lo que queramos y lo que hace esta plataforma de Google es generar esta música instrumental. Tiene un montón de géneros, pero bueno, lo que os comentaba antes, las voces humanas pues todavía no son tan realistas, digamos, ¿vale? Por esto es un punto muy complicado de conseguir con la IA y como os comentaba, está todavía en fase beta, o sea que aún le queda, de hecho tiene acceso limitado. Y esta también es muy sencilla de utilizar y yo creo que si tenéis cuenta en Google os va a dejar generar lo que queráis directamente, pero eso está en fase todavía experimental, en fase beta. Y sí es una aplicación, una plataforma que sí que promete bastante por lo que se puede llegar a hacer a futuro con ella. Vale, entonces, hablando de tendencias, esta plataforma a día de hoy sí podría ser una tendencia a futuro. Aparte de estas que estábamos viendo, tenemos GenMusic, que básicamente es una plataforma que lo que hace es crear pues, música instrumental, ¿vale? A partir de una descripción escrita, muy parecida a la de Google, ¿vale? Que a partir de un texto pues, te crea música instrumental. Y aparte, pues bueno, tiene un control pues, muy detallado de lo que sería el resultado final de lo que te va a generar. No es muy conocida, pero sí dentro de lo que es el mundo profesional de creación musical dentro de IA, sí es una herramienta que se usa bastante y se centra en música sin voz. ¿Vale? O sea que sería ideal esta plataforma para lo que serían pues, bandas sonoras o producción digital. Vale. Esta última tiene un origen japonés, ¿vale? Por lo que sí que es verdad que está bien para explorar por nuevos sonidos que no son tan convencionales aquí, ¿vale? Porque sí que tiene, al tener origen japonés, pues tiene un enfoque más oriental, digamos, aunque también usa muchos sonidos de aquí. Y lo que, o sea, se utiliza mucho para lo que es el contexto más creativo a la hora de creación musical y también para educación. Después, dentro de lo que es la IA generativa de audio, aparte de estas herramientas, que hay muchísimas más, tenemos lo que sería el open source, ¿vale? Entonces, que básicamente estos son herramientas abiertas que los programadores pues, pueden seguir haciéndolas crecer, ¿vale? Que son diferentes a las otras, que digamos que son más privadas o cerradas, ¿vale? Entonces, aquí os añadí varias, también hay muchas. Hay una que pertenece a Meta, es decir, a Facebook, que es AudioCraft, y tenemos, bueno, otras también, Refusion, o sea, aquí hay varias plataformas que formarían parte de lo que es el open source dentro de IA generativa de audio. Vale, os he puesto algunas para que veáis también, o si queréis investigar alguna de ellas, para que veáis, bueno, pues cada una de ellas que un resumen de lo que hace. Vale. Después, algo yo creo que es súper interesante y que se está empezando a hablar cada vez más y cada vez más hay más plataformas y al final es algo muy importante porque lo que hacen estas plataformas básicamente es detectar la música que se ha creado a través de IA generativa, ¿vale? Entonces, hay muchas también y cada una es de su padre y su madre, hacen cosas diferentes, entonces os he puesto varias aquí. La primera es IRCAM Amplify, ¿vale? Esta plataforma trabaja bastante con los sellos y lo que hace es identificar pues, música sintética, digamos, música que está creada con IA generativa. Después tenemos Umbrella, que lo que hace es poder etiquetar la música que está generada con IA para poder pues, ser transparentes con el oyente y poder tener identificada cuáles son las canciones que se han creado a través de IA generativa. Y tenemos Deezer, que Deezer trabaja mucho con lo que serían los detectores de música creada por IA, que lo que hace es
analizar y detectar lo que serían las voces de deepfake dentro de su plataforma para proteger los catálogos de sus artistas. Porque, como dato, en Deezer, más del 10% de las canciones que se suben cada día pertenecen o están generadas con IA generativa. Vale, más del 10% es una barbaridad. Después, os he añadido otros usos de la IA generativa, saliéndonos de lo que es la parte, o sea, dentro de lo que es la parte de creación, pero saliéndonos un poco de esas herramientas más técnicas, que están saliendo sellos que trabajan con autores que usan solo IA generativa, o sea, IA generativa como herramienta, obviamente luego ellos como profesionales. Y hay un sello que es muy interesante, que es este, All Music Works, que os lo pongo aquí también para que tengáis un ejemplo de este tipo de sellos que trabajan con este tipo de creadores. Y, por ejemplo, otros usos de la IA generativa, pues en las plataformas de streaming, en concreto en Spotify, pues para todo lo que es la creación de playlists utilizan IA generativa. Para lo que son las recomendaciones para los oyentes, en base a pues, lo que escuchan, las tendencias del sector, etcétera, pues también se utiliza IA, y exactamente igual para lo que sería el análisis del contenido musical. Vale, entonces al final la IA es algo que está prácticamente en el día a día, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la música, no solo en la parte de creación. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la IA en el directo, ¿vale? Y dentro de, aparte de la IA, vamos a hablar también del Big Data y de herramientas que existen que tocan estas dos vertientes tecnológicas dentro del sector. Desde hace no mucho tiempo se está empezando a revolucionar un poco el sector gracias a estos dos tipos de herramientas. Vale, tanto herramientas que vamos a ver ahora como herramientas del día a día, como puede ser un ChatGPT, ¿vale? Que podemos utilizar para muchos ámbitos de nuestro día a día, pero obviamente uno de los ámbitos para los que se utiliza bastante es el trabajo, y nosotros sí estamos viendo que hay bastantes clientes que tenemos, ¿no? O players dentro de la industria de la música que están utilizando o ChatGPT o Gemini o Perplexity o digamos, la plataforma de turno. Entonces, la IA y el Big Data, lo que hacen estas herramientas es, dentro de lo que es el directo, es poder ayudarnos a planificar mejor una gira o un evento, poder optimizar los precios, tanto a tiempo real como en la fase previa, digamos, poder predecir ventas, poder conocer las audiencias, ¿vale? Que aquí nos entraríamos en detalle en lo que es el Big Data, el poder segmentar las audiencias, poder conocer más sobre los fans de los artistas que puedan llegar a ir al concierto. Entonces, todo esto pues, nos ayuda en el día a día a entender y a tener un mayor conocimiento y un mayor contexto sobre qué está ocurriendo en el mercado y en nuestro propio negocio. Además, bueno, como os pongo aquí también, pues hay herramientas que lo que hacen es poder analizar, sobre todo a través de Big Data y ahora también con IA, el poder analizar pues, la respuesta del público durante el evento. Entonces, ya no solo la fase previa, digamos, sino que también durante el evento pues, hay muchas herramientas que ayudan, sobre todo con Big Data, a entender bien pues, comportamientos de los clientes, de los consumidores, etcétera. Esto se trabaja mucho, sobre todo en los festivales, ¿vale? Y que esto pues, pueda hacer mejorar la experiencia del directo en cuanto a los usuarios. Entonces, hablando de herramientas de análisis de datos, hay diferentes herramientas de análisis de datos, hay un montón de ellas, os he añadido un par de ellas, bueno, 3 más bien. Esta es Chartmetric, que es la más conocida, ¿vale? Esto es un pantallazo de lo que sería la aplicación de Chartmetric. Al final lo que hace Chartmetric es conectarse a un montón de plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Deezer, etcétera, y también a lo que serían las redes sociales, a las radios, se conecta pues, a diferentes plataformas, digamos, extrae esa información y lo que hace es pues, cruzar esa información y poder mostrarla en un dashboard para que vosotros podáis analizar qué está ocurriendo con ciertos artistas. Es súper interesante porque al final, en el caso de que pues, si es una discográfica o un manager, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, Spotify y el resto de plataformas dan un acceso especial, digamos, para analizar qué ocurre con ese artista, ¿no? Pero aunque tengáis ese acceso, el poder analizar qué está ocurriendo con artistas similares, al final es súper interesante.
De hecho, por ejemplo, esto es un caso de uso que recuerda mucho también en marketing a hacer el benchmark de otras marcas, ¿no? Entonces, si tú tienes tu marca y tienes Google Analytics, por ejemplo, y puedes analizar pues, cuántas entradas tienes en la web, la tasa de conversión de compra, etcétera, todas estas métricas, también viene muy bien el saber qué tiene la competencia para ver por dónde nos posicionamos, qué estrategia llevamos, etcétera. Entonces, esto es un poco eso, ¿no? Aunque podamos llegar a tener el acceso directo a la información de los artistas que llevamos, el poder disponer de estas plataformas que al final tienen acceso, creo que Chartmetric, a más de 6-7 millones de artistas de Spotify, pues se pueden analizar un montón de cosas, tanto tendencias en el sector como en el propio artista. Entonces, esta es de las más conocidas, supongo que la mayoría pues, o lo utilizáis o habréis oído hablar de ella. Trabajan prácticamente con todas las patas de la industria de la música, no están especializados en nada en concreto, sino lo que tienen es un gran volumen de data y muchas opciones de visualización de esa data. Lo mismo son charts, que estas son charts, estas son stats, hay muchísimas herramientas que hacen cosas muy similares a Chartmetric. Básicamente son charts, tiene pues, la misma conexión a esas otras plataformas que tiene Chartmetric, es decir, pues a esas redes sociales, a esas plataformas de streaming, a esas radios, tiene esa misma información, simplemente que lo que hace es que la visualización es algo diferente. ¿Vale? En este caso, comparándolo con Chartmetric, lo que hace Son Charts es que la visualización no es tanto de añadir 500.000 gráficas y que se pueda ir viendo la evolución, sino que ellos directamente te ponen la evolución pues como te la están poniendo aquí, ¿vale? Es como una plataforma quizá más simple a la hora de visualizar la data que lo que sería Chartmetric. Pero bueno, esto depende mucho también de lo que busque el usuario. Si prefiere como datos más en bruto, digamos, o más información para luego analizarlos, o datos que ya están un poco más analizados. Entonces, estas serían como las dos plataformas más grandes de análisis de datos que se utilizan en el directo, pero también se utilizan en otras verticales de la industria de la música, porque, como os decía, no están especializadas solo en el directo. De hecho, lo que un poco nos motivó a nosotros a crear una herramienta que si estuviera especializada en el directo es esto, ¿no? Es que al final existen muchas herramientas que tienen muchísimos datos, pero faltaba un factor muy importante, que es el de los conciertos. Porque al final lo que hacen estas herramientas, si vemos por ejemplo la parte de la izquierda que pone datos externos, pues lo que hace es incorporar pues, esos datos de plataformas de streaming, de música y plataformas de redes sociales, aparte de las radios, ¿no? Pero faltaba un factor muy importante, que es que cuando estamos analizando datos para el live, hay que tener en cuenta los datos del live, es decir, hay que tener en cuenta los datos de los conciertos, los resultados que tuvieron, los precios de las entradas, los aforos de los recintos, hay que tener en cuenta pues toda esa información y poder cruzar esa información de eventos con esa información de esos datos externos, ¿no? De esas otras plataformas. Porque al final, de esta manera, podemos llegar a tener o podemos llegar a intuir o a interpretar esa conversión que muchas veces no ocurre cuando vemos artistas que tienen muchísimos millones de seguidores en Instagram o de escuchas en Spotify y luego eso no se transfiere a una conversión real en venta de tickets. Entonces, todos estos casos de uso, para poder analizar todo esto, es muy importante tener en cuenta pues, esa data de los conciertos y de los festivales. Entonces, os pongo un ejemplo, a ver si lo veis, porque está un poco pequeñito, porque quería añadir lo que es la captura completa de lo que sería nuestra plataforma, un poco para que veáis, hemos visto pues Chartmetric, Son Charts, nosotros trabajamos también bastante con ellos, aunque tenemos conexión directa a Spotify y todas estas plataformas, pero básicamente lo que estamos haciendo nosotros aquí es poder cruzar esa información de esas plataformas con la de los conciertos para poder crear este tipo de análisis. Entonces, lo que estamos haciendo es crear para un concierto en específico, hacer un análisis del artista, de cómo está posicionado ese artista, si ha venido antes a España, a qué precios puso las entradas, a qué aforos fue, podemos verlo en una gráfica también para ver un poco la evolución, si el artista está creciendo o no. Y todo esto siempre teniendo en cuenta pues, esos datos de esas otras plataformas que tienen en cuenta también otras herramientas por detrás. Vale, entonces, como veis,
se muestra pues, un contexto, digamos, del artista. Aparte, lo que hacemos es mostrar un contexto de artistas similares. Por si ese artista no ha venido nunca a España o no hay mucha información, o para tener un contexto más de mercado, lo que hacemos es seleccionar artistas similares a este artista en concreto y poder mostrar también pues, la evolución que se está teniendo, qué precios suelen manejar, a qué ciudades suelen ir, a qué aforos, etc. Y por último, pues un resumen más parecido a Soundcharts que a Chartmetric, que sería un poco de la tendencia en redes sociales y en plataformas de streaming. Si el artista está creciendo, cuánto está creciendo, si no está creciendo, cuánto está bajando, etcétera. Para tener un resumen digital, digamos. Vale. Aparte también, bueno, para que veáis lo que se puede hacer con Big Data, nosotros hemos montado una funcionalidad que básicamente accede directamente a nuestra base de datos. Nosotros tenemos miles y millones de datos de artistas y de conciertos y lo que hacemos aquí es que pues, puedes filtrar por género y popularidad del artista. Popularidad es la popularidad de Spotify y ver cómo están distribuidos los diferentes artistas dentro de esos géneros y popularidad en España. Entonces, un mapa de España, pues puedes ir navegando por las provincias y puedes ir viendo qué conciertos tenemos, de qué fechas, cuál es el precio medio de esos conciertos, aforo medio, etcétera. Lo mismo, pues, por género y rangos de aforo, ¿vale? Entonces, si te mueves en salas de 2.000 personas, pues puedes filtrar por esa capacidad y entonces así te aparecerán solo los eventos que tenemos que se hayan organizado en esas salas, ¿vale? Poco para que veáis pues, casos de uso reales de lo que se puede hacer teniendo una gran cantidad de datos y trabajando también con inteligencia artificial. Esto es un agente de IA, es un agente de IA que hemos creado en concreto para la industria de música en directo. Ahora os voy a enseñar un vídeo de cómo funciona. Esto es una captura, por si acaso el vídeo no funciona, que a veces el PowerPoint falla con los vídeos. Y básicamente lo que es un agente de IA generativa es lo que sería, por ejemplo, ChatGPT. Vale, es un chat en el que tú puedes estar interactuando con una base de datos. ¿Vale? Entonces tú puedes interactuar en, digamos, un lenguaje natural, que es en el que hablamos las personas, y luego lo que hace pues, el agente de IA es transcribir eso a lo que sería una llamada para SQL y de ahí llama a la base de datos y le devuelve unos resultados y te lo devuelve en ese lenguaje natural. Eso es un poco cómo funciona por detrás. Entonces, para que veáis un ejemplo, vamos a ver el siguiente vídeo para que veáis un ejemplo real de cómo funcionaría. Vale. Entonces, lo bueno de esto es que se le puede preguntar lo que queráis. O sea, todo lo que queráis. De hecho, hemos creado hasta artículos de prensa por aquí, hemos creado un montón de cosas que se pueden crear relacionadas a lo que tenemos en base de datos, ¿no? Que en este caso son eventos y datos de artistas. Entonces, veis que de forma muy sencilla podemos llegar a crear una tabla pidiéndole pues, todos los artistas que tenemos o todos los conciertos que tenemos de cierto género, de cierta popularidad y entre ciertas fechas, que como os digo, podéis preguntar lo que queráis, esto es simplemente un ejemplo, pero para que veáis un poco el potencial de esto, o sea, ya no solo con nuestra herramienta, sino el potencial que tiene la IA generativa. Vale. Y, disculpad, aquí estaba. Entonces, puedes estar creando tablas, puedes editar las tablas dentro del chat, o sea, se puede hacer un montón de cosas. Imaginaros también el ahorro de tiempo de no tener que estar buscando por internet cierta información o preguntando, sino que en menos de nada de 5 o 6 segundos disponéis de toda la información que queráis, podéis crear las tablas, editarlas, se pueden crear gráficas también, como vais a ver ahora, y vais a ver el tiempo que lleva crear una gráfica, y ahí ya está creada, le puedes preguntar que interprete la gráfica, el modelo de IA. O sea, se puede hacer un montón de cosas para que veáis un poco la magnitud de esta tecnología. Vale. Que ya no solo utilizar ChatGPT para tareas de diario, sino que ya veis que un poco a nivel más profundo, digamos, metiéndonos en datos de la industria de la música, se puede hacer de todo. Esto lo estamos haciendo para conciertos, pero esto se puede hacer para cualquier cosa. ¿Vale? Obviamente, para poder crear esto, cualquier modelo de IA tira de una base de datos muy grande. De hecho, el Big Data está muy relacionado con la IA, porque al final tú puedes tener un modelo de IA muy potente, pero si no tienes datos detrás, no vale para nada. Entonces, es súper importante el tener pues, mucha información buena, que esté bien estructurada, que esté limpia. Esto es un poco
la gracia, ¿no?, de los modelos de IA. Como veis, se puede sacar lo que queráis. Un análisis detallado, te habla de la evolución de precios por los años, del aforo, te compara precio y aforo, te saca unas conclusiones, te hace la interpretación, o sea, se puede hacer lo que queráis. Y lo bueno de esto es que al final, pues es una experiencia como más personalizada para el usuario, porque ya no es, pues mira, la plataforma es esto y ya está, tiene estas funcionalidades, sino que tú aquí puedes preguntar y sacar lo que tú necesites. Entonces, al final es una experiencia como muchísimo más personalizada. Vale. Y a nivel de Big Data, también por poneros un ejemplo, esto es nuestra base de datos. Entonces, acabamos de desarrollar, que de hecho sale la próxima semana, esta plataforma que básicamente es el acceso total a nuestra base de datos. Entonces, tú puedes buscar un artista, ver todos los conciertos que tenemos de ese artista en España, ver la evolución de ese artista tanto por precio como por aforo, puedes ir viendo concierto por concierto, puedes ver los conciertos a futuro. Entonces, imaginaos lo que agiliza esto, el proceso de toma de decisiones y la gran cantidad de datos con los que podéis contar para poder tomar decisiones, ver cómo está el mercado, etcétera. Vale. Y exactamente igual, por ejemplo, para artistas similares también pues, se pueden sacar esos análisis de, vale, quiero buscar a este artista, pero sácame un contexto de artistas similares de cómo está el mercado. Entonces también se puede sacar aquí y podéis ir analizando concierto por concierto, a qué precio fueron, a qué aforo fueron, en qué ciudad fueron, qué fecha. Puedo sacar muchísima información. Vale. Aparte tenemos lo del agente de IA que ayuda a interpretar toda esta información para que sea todavía más rápido. Vale, ver los conciertos a futuro, pues toda esta información es la que se puede llegar a sacar. Además, si queremos tener un contexto del venue, podemos sacar información de ese venue en concreto o de, nosotros por ejemplo tenemos, de hecho, bueno, no está tan actualizado porque ya nos hemos pasado de 1.600 eventos, venues que tenemos en España, pero bueno, para que veáis aquí, esto es un análisis de 1.446 recintos en España, de todos los tamaños, se puede filtrar por capacidad, como es aquí, por mínima aforo o máxima aforo, por provincia, y puedes sacar un análisis de los conciertos que se han hecho en esos recintos, saber los precios, saber las configuraciones a las que fueron. Aquí al final pues tenéis pues un contexto, digamos, muy bueno, ¿no?, para poder analizar esto. Y esto es un ejemplo y un caso de uso real, estos últimos que os he dado, de qué se puede llegar a hacer con IA generativa y sobre todo también con Big Data, ¿no? Porque al final hay muchísimos datos en la industria, muchísimos, y un poco el objetivo de todo esto es poder pues, recoger todos esos datos, limpiarlos, tratarlos y poder daros herramientas tanto para la parte de música grabada como para el live, para que sea un apoyo extra en el día a día y gracias a eso pues, vuestros negocios también pues, puedan funcionar todavía mejor, ¿no? Gracias a disponer de toda esa información. Y ya por último, hablando de oportunidades y desafíos que nos encontramos con este tipo de tecnologías, por un lado, a nivel de oportunidades, tenemos que, gracias a estas herramientas, pues la producción musical es más rápida y accesible. Aparte, lo que comentábamos antes, pues no tenemos esos bloqueos creativos, sino que gracias a eso pues hay herramientas que nos ayudan. También para la parte del live, pues tanto la IA como el Big Data, como habéis visto, nos ayudan muchísimo para lo que es la planificación de giras y de eventos. También para la parte más de usuario, de consumidor final, lo que hace, por ejemplo, Spotify con las recomendaciones, ¿no?, que son hiperpersonalizadas para los oyentes, la creación de las playlists pues, más personalizadas. Todo esto es a través de IA y de Big Data. Y el poder democratizar pues, herramientas profesionales. Vale. Y luego lo bueno de todo esto, que no está aquí, bueno, en parte sí, en último punto, es el poder tener acceso a todo esto de una manera muy económica para todo lo que os da a nivel de negocio, el valor que puede aportar. Y esto pues, es algo increíble, ¿no? Entonces, el poder disponer de todas estas herramientas para vuestros negocios. Y que sean además una forma bastante sencilla de usarlas, porque si probáis alguna de IA de creación musical, es uno o una de estas, o también alguna de las que hemos visto en el live o la nuestra, al final son herramientas que no necesitan ni un proceso de onboarding. O sea, es súper sencillo, no necesitas tener muchos conocimientos técnicos
es muy sencillo, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera se está democratizando pues, el uso de este tipo de herramientas. Después, a nivel de desafíos, os he puesto aquí algunos que son, bueno, los que nos estamos encontrando en general en la industria. Uno de los desafíos más grandes pues, es la autoría, ¿no? Digamos, de todas las canciones y los derechos que se generan o no se generan de estas obras que están generadas a través de inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es uno de los mayores desafíos y amenazas también en los que se encuentra la industria con este tipo de herramientas. Por otro lado, a veces hay falta de transparencia en lo que hacen los algoritmos de recomendación y en otro tipo de algoritmos, ¿vale? O no tienen control humano, digamos, o no quieren tenerlo, que esa es otra opción, ¿no? Por querer se puede tener siempre un control. Y, bueno, riesgo de homogeneización musical, ¿vale? Que todo suena igual, porque al final lo que hace la IA generativa, se alimenta de todo lo que hay, o sea, de todo lo que se le ha dado para nutrirse y alimentarse, ¿no? Entonces, al final, solo conoce eso, ¿no? Entonces, lo que hace es que la IA generativa crea cosas nuevas en base a cosas que ya ha escuchado o que tiene almacenadas o que ha analizado. Y, por otro lado, el uso ético de los datos y la privacidad, ¿vale? Como cualquier herramienta tecnológica o como cualquier vertiente tecnológica, pues siempre tiene una parte ética, digamos, de qué tipo de uso se le da a cada herramienta, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el webinar de hoy. Si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa, sobre las herramientas o si queréis comentar algo que no está aquí, por mi lado, encantada. Muchísimas gracias, Lucía. Quería comentaros, cualquier duda que tenéis las podéis poner en el chat y así yo las voy leyendo porque como somos bastantes, no vaya a ser que nos liemos con las entradas o las salidas. Aprovecho de nuevo para presentar este programa de Es Música Habla, porque muchos de vosotros habéis entrado ya una vez comenzada la sesión. De nuevo, mi nombre es Beatriz Ortega, directora gerente de Es Música. Para los que no conozcáis, Es Música es la Federación de la Música Española. Es la organización que vertebra la industria musical, representando a los tres bloques principales con la música grabada, música en vivo y entidades de gestión. Podéis encontrar más información sobre nosotros en la página web esmusica.org. Y uno de los principales proyectos en los que estamos trabajando, que se presentó hace relativamente poco, es el Instituto de la Música, que también podéis bichear. Tenemos la web también dispuesta online, institutodelamusica.org, con 3 ejes principales dirigidos a ese observatorio de datos con esa importancia, como comentaba Lucía, del manejo de los datos, una parte, un área internacional con mucha información de mucha utilidad para todos vosotros y está en desarrollo de formación, capacitación con estos webinars de Es Música Habla y este es el tercero en el que estamos inmersos el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Lucía. Creo que tenemos una primera pregunta de Javier Bilbao que comenta: ¿cuál es el origen de los datos que utilizáis? Porque muchos datos de ventas no son públicos. Mira, además es una duda Sí. que yo también tenía, Javier. Yo también la tenía apuntada. Es una duda bastante común, ¿no? Al final nosotros tenemos diferentes fuentes de datos, ¿vale? Muchos de los datos nosotros, hasta para que os hagáis una idea, contabilizamos asientos en las tiqueteras para contabilizar también cómo se está vendiendo ciertos eventos, sobre todo los que son de auditorio, porque los que tienen pista pues es imposible hacerlo. Pero tenemos como muchas fuentes externas de acceso a esa información. Es verdad que muchas veces es prácticamente imposible tener los datos de ventas de un concierto, porque si no te los da el promotor es muy difícil sacarlos por otro lado, porque al final son datos confidenciales. Y bueno, muchos de nosotros sabemos que tampoco si acudes a un artículo, ¿no? de prensa sobre cómo ha ido un concierto, pues muchas veces tampoco es el dato real. Entonces, como que es muy complejo llegar a conseguir esa información. Nosotros los datos de venta, sobre todo, lo tenemos de este proceso que os comentaba,
y acuerdos que tenemos también dentro de la industria con diferentes players de la industria y, sobre todo, clientes con los que trabajamos que nos pasan esos datos para el bien común, digamos, ¿no? Al final, los datos de venta, nosotros nunca mostramos datos de venta en la plataforma. O sea, nunca vamos a decir este concierto, este artista ha vendido tanto en España, ¿no? Sino que lo que hacemos nosotros es utilizar esos datos de venta para mejorar nuestros algoritmos o nuestros modelos de IA y poder dar cada vez mejores recomendaciones, ¿vale? Y poder analizar pues, la tendencia a nivel de ventas y un montón de cosas que hacemos por detrás, pero es información que básicamente se sube como una caja negra, se anonimiza, no tiene ni el nombre del artista ni nada, solo datos del artista y del evento, y uno de ellos pues, en las ventas a nivel agregado, y son datos que se usan a nivel interno para seguir mejorando el algoritmo de recomendación. ¿Vale? O sea, que son datos que nunca se muestran públicamente. Pero vamos, esos son un poco los procesos que tenemos de recogida de esos datos de ventas. De otros datos, de precios, de aforos, de artistas, tenemos 500.000 procesos de recogida de esa información. Pero los de venta, que son los más complicados de conseguir, pues estos serían los procesos que nosotros tenemos. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguna pregunta más? Seguro que hay un montón por ahí, pero bueno, tenemos también el tiempo limitado, pero todavía nos quedan unos minutos, así que os animo a que pongáis aquí en el chat alguna pregunta, porque yo coincidía con la de Javier, estaba preguntándome cuál Sí, es el origen de es los común datos la pregunta. tributarios, ¿no? Es como de dónde sacáis toda esa data, Sí, que sí. sabemos que en la industria musical hay mucha, pero quizá en muchos casos está dispersa, ¿no? Y aglutinarla es todo un Eso esfuerzo. es. De hecho, básicamente nuestro trabajo es aglutinar toda la información para poder pues, dotar de todos esos análisis o de esa información a la industria de la música, ¿no? Pues básicamente acudimos ahí para recogerla, estructurarla, limpiarla y luego poder devolverla de nuevo en modo análisis, ¿no? Para que se pueda interpretar y gracias a eso pues, tener más información. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones en relación a los desafíos, ¿no? Y los retos que hay por delante, comentabas todo el tema de la autoría, en fin, yo creo que son cosas que se están debatiendo ahora mismo también a nivel de políticas públicas. Creo que es uno de los temas más candentes en relación a toda la evolución y la entrada de la IA en todos los sectores, no solamente en la industria musical. Yo no sé si Totalmente. alguien tiene alguna duda al respecto o algo que le apetezca compartir o comentar. Ha habido, ¿no?, como varios rechazos ya de algunas propuestas que se han llevado. No sé si Lucía estás al tanto, igual nos puedes comentar algo en relación hay algunas propuestas de decretos que se han planteado. Sí, sí, sí. O sea, a nivel legal no estoy tan pendiente porque nosotros no trabajamos tanto con la parte de creación musical, pero sí que, por ejemplo, para nosotros a veces es una barrera, ¿no? Que un poco por culpa de estas herramientas, bueno, por culpa en este sentido, ¿no? Porque por otro lado también son herramientas interesantes para el sector, pero por culpa de eso también, por empresas también grandes, por temas de compliance, pues muchas veces prohíben el uso de IA generativa, ¿no? En general para cualquier cosa dentro de la compañía. Entonces, al final es una pena, ¿no? Porque entiendo que hay bastante amenaza con lo que sería la creación musical sobre el tema de autorías y de derechos, pero por otro lado, claro, la IA generativa te puede ayudar en muchos más ámbitos, ¿no? Que no sea solo eso y en muchos ámbitos a entender cómo está tu compañía, a poder agilizar muchos procesos y bueno, es una pena que también muchas veces, pues, por culpa de estas cosas, ¿no? Pues sufra lo que es esta vertiente de tecnología como tal, que se puede utilizar para otros ámbitos sin que sea un problema a nivel legal. Pero sí, sí está habiendo un montón de negociaciones también con nuestras empresas y se está intentando, yo creo que llegar a un consenso sobre cuál es la mejor forma de trabajar, porque al final, bueno, la tecnología va un poco por libre, no pertenece a la industria de la música, entonces para poder adaptarse a eso, pues hay que regular un montón de cosas. Gracias, Lucía. Mira, tenemos otra pregunta de José Monedero. Le surgía la duda de si dentro de las webs que trabajan con IA generativa tendrías alguna que contase con acuerdos con los titulares de los derechos para su utilización
y que no utilizasen sus letras para crear nuevos temas. Sí, creo que la de Suno, no, ahí no controlo tanto, pero creo que la de Suno, que fue la primera que os enseñé dentro de lo que es IA generativa para crear canciones, esa creo que hay en la versión Pro sí, sí trabajan con eso. O sea que sí, y yo creo que alguna otra de la que os he enseñado también. Es verdad que hay algunas que no, pero muchas de ellas sí, sí, sí cuentan con eso. Por lo que os comentaba antes, ¿no? Que se está llegando a negociaciones más avanzadas con estas compañías también para poder, o sea, para que no sea un problema, ¿no? A nivel de regulación. Pero sí, es uno, juraría que la versión Pro creo que sí, pero no estoy 100% segura. Estupendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Venga, animaros, que tenemos a Lucía hoy aquí y Sí, no no, tengo prisa además, así que... y no la tendremos otro día, porque la verdad es que es interesantísimo todo lo que nos has podido contar. Nada, de todas formas, Normalmente, no sí, solamente la contextualización, ¿no? Sobre lo que es la IA o Big Data, sino bueno, todas las herramientas que hay a disposición y bueno, es algo que está ahí, que ya lo tenemos al alcance y bueno, que totalmente. como decías también, ¿no? Es como hay una UX, hay una User Experience que es en general cómoda y fácil, ¿no? Para todo tipo de usuarios. Justo. Sí, eso es que cualquier persona al final pues, puede utilizar cualquiera de estas plataformas sin tener conocimientos técnicos, ¿no? De todas formas, si nos surgen más preguntas ahora, lo que sea, os dejo, si queréis, mi email por el chat, o bueno, podéis encontrar por LinkedIn o creo que algunos de vosotros ya me conocéis, pero por si queréis comentar cualquier duda o lo que sea, estoy siempre disponible para cualquier cosa y en lo que pueda aportar, feliz. Pues estupendo. Pues entonces, si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir dando por finalizada la sesión. También voy a dejar aquí el mail de la federación. A ver si ahora os lo dejo también para que lo podáis tener por cualquier duda, cualquier consulta. Siempre estamos a vuestra disposición. Y nada, de nuevo daros las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y muchísimas gracias a Lucía por haber compartido todo su conocimiento. Y bueno, el siguiente webinar de Es Música Habla será el próximo mes de mayo y en este caso versará sobre el programa de becarios de ICEX. Ya por iros adelantando un poquito para aquellos que puedan estar interesados, pero bueno, os enviaremos información. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotras.